¿Es que aún no has comprendido que ningún profeta es recibido en su pueblo y que ningún médico cura a los que le conocen? Si la carne ha sido hecha a causa del espíritu, es una maravilla. Si el espíritu ha sido hecho a causa del cuerpo, es la maravilla de las maravillas. Mas yo me maravillo de esto. ¿Cómo esta gran riqueza se ha instalado en esta pobreza? Me fui tras él. La multitud que yo había visto a las puertas del jardín de la casa de Simón estalló al ver al maestro. Pero Jesús no se movió del portalón. Allí, flanqueado por sus discípulos, saludó a los peregrinos. A juzgar por sus gritos, aquellos hebreos, galileos en su mayoría, no pretendían escuchar al Nazareno. Lo único que verdaderamente les importaba era asistir a otro prodigio. Jesús, con evidentes muestras de desilusión, alzó sus brazos y se hizo el silencio. ¡Necios! Yo aparecí en medio del mundo, y en la carne fui visto por ellos. Y hallé a todos los hombres ebrios, y entre ellos no encontré a ninguno sediento. Mi espíritu se dolió por los hijos de los hombres, porque son ciegos de corazón y no ven. María, asustada por el cariz que habían tomado los acontecimientos, intentó levantarse, pero Jesús la detuvo y poniendo su mano izquierda sobre la cabeza de la joven, se dirigió a los asistentes con voz reposada pero firme. Dejadle en paz todos vosotros. ¿Por qué le molestáis por esto, si ella ha hecho lo que le salía del corazón? A vosotros que murmuráis y decís que este ungüento debería haber sido vendido y el dinero dado a los pobres, dejadme deciros que siempre tenéis a los pobres con vosotros, para que podáis atenderles en cualquier momento en que os parezca bien. Pero yo no siempre estaré con vosotros. Pronto voy a mi Padre. Esta mujer ha guardado mucho tiempo este ungüento para mi cuerpo en su enterramiento. Y ahora que le ha parecido bien hacer esta unción como anticipación a mi muerte, no se le debe negar tal satisfacción. Al hacer esto, María os ha reprobado a todos, en cuanto que con este hecho evidencia fe en lo que he dicho sobre mi muerte y la ascensión a mi Padre del cielo. Esta mujer no debe ser condenada por esto que ha hecho esta noche. Más bien os digo que en los tiempos venideros, donde quiera que se predique este evangelio por todo el mundo, lo que ella ha hecho será dicho en memoria suya. Decidme, ¿de dónde venís? ¡De Jerusalén! ¿Y cómo es posible que condenéis a una mujer que ha caminado menos de un estadio, habiendo recorrido vosotros más de 15? Recordé entonces que los hebreos hacían una trampa para poder salvar los 2000 codos o 1 kilómetro, que era el trayecto máximo permitido en sábado. Jesús sabía que aunque el pueblo sencillo ponía en práctica el erup, los santos o separados presumían públicamente de su extrema pureza, no dudando en cambio en infringir estas leyes cuando estaba en juego una buena comilona. ¡Ay de vosotros, fariseos! Sois como un perro acostado en el pesebre de los bueyes. Ni come él, ni deja comer a los bueyes. ¿Quién eres tú para enseñarnos dónde está la verdad? ¿Para qué salisteis del campo? ¿Para ver quizá una caña agitada por el viento? ¿Para ver a un hombre con vestidos delicados? Vuestros reyes y vuestros grandes personajes, vosotros mismos, os cubrís de vestidos de seda y púrpura, pero yo os digo que no podrán conocer la verdad. 24 profetas han hablado en Israel y nosotros seguimos su ejemplo. Los comensales volvieron sus rostros hacia Jesús.
Pero el Galileo seguía imperturbable. Su dominio de la situación había crispado los ánimos de los fariseos. Vosotros habláis de los que están muertos y estáis rechazando al que vive entre vosotros. Dinos quién eres para que creamos en ti. Escrutáis la superficie del cielo y de la tierra y no habéis conocido a aquel que está entre vosotros. No sabéis escrutar este tiempo. Los fariseos optaron por levantarse, renunciando a seguir con aquella batalla dialéctica. Entre expresivas muestras de indignación, lavaron sus manos en sendas jofainas. Pero Jesús no había terminado, y antes de que pudieran abandonar el recinto, les espetó. ¡Ay de vosotros, fariseos! Laváis el exterior de la copa, sin comprender que quien ha hecho el exterior, hizo también el interior. Empezaba a estar muy claro para mí por qué las castas de sacerdotes, escribas y fariseos se habían conjurado para prender y dar muerte a aquel hombre. La borrascosa cena culminó prácticamente con la salida de los sacerdotes. Cuando los invitados se despedían ya de Simón, Pedro se aproximó a su maestro y con aire conciliador le propuso: Maestro, María debe ser apartada del grupo, ya que las mujeres no son dignas de la vida. Yo la guiaré para hacerla hombre, para que ella se transforme también en espíritu viviente, semejante a vosotros los hombres. Porque toda mujer que se haga hombre entrará en el reino de los cielos. Comenzó a llorar. Fue un llanto suave, sin estridencia alguna. Las lágrimas corrieron mansamente por las mejillas y barba del Nazareno. Yo sentí un estremecimiento y en mi garganta se formó un nudo áspero. Con los brazos desmayados a lo largo de su túnica, el Cristo, sin poder evitar su emoción y con voz entrecortada, exclamó: Oh, Jerusalén, si tan solo hubieras sabido incluso tú, al menos en este tu día, las cosas pertenecientes a tu paz y que hubieras podido tener tan libremente. Pero ahora, estas glorias están a punto de ser escondidas de tus ojos. Tú estás a punto de rechazar al Hijo de la Paz y volver la espalda al Evangelio de salvación. Pronto vendrán los días en que tus enemigos harán una trinchera a tu alrededor y te asediarán por todas partes. Te destruirán completamente, hasta tal punto que no quedará piedra sobre piedra. Y todo esto acontecerá porque no conocías el tiempo de tu divina visita. Estás a punto de rechazar el regalo de Dios y todos los hombres te rechazarán. Obviamente, ninguno de los que escucharon aquellas frases podía intuir siquiera el trágico fin que acababa de profetizar el rabí. 33 años más tarde, desde el 66 al 70, el general romano Tito Flavio Vespasiano primero caería sobre Israel con 3 legiones escogidas y numerosas tropas auxiliares del norte. Su hijo Tito remataría la destrucción del templo y de buena parte de Jerusalén en medio de un baño de sangre. En septiembre, tal y como había advertido Jesús, no quedaba piedra sobre piedra de la que había sido la ciudad ombligo del mundo. Las lágrimas y los lamentos del Nazareno estaban más que justificados. Los sacerdotes le gritaron a Jesús: Maestro, deberías reprender a tus discípulos y exhortarles a que se comporten con más decoro. Es conveniente que estos niños acojan al Hijo de la Paz, a quien los sacerdotes principales han rechazado. Sería inútil hacerles callar. Si lo hiciera, en su lugar podrían hablar las piedras del camino. Este es el profeta de Galilea, Jesús de Nazaret.
Jesús de Nazaret. ¡El profeta! ¡El profeta! ¡El profeta! ¡Jesús de Nazaret! ¡Jesús de Nazaret! ¡De Galilea! Algunos de los griegos sabían del misterioso anuncio del rabí sobre su muerte y le interrogaron sobre ello. Jesús les respondió: En verdad os digo que si el grano de trigo arrojado a la tierra no muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Es que es preciso morir para vivir. Quien ama su vida la pierde. Quien la odia en este mundo, la conservará para la vida eterna. ¿Y qué nos ocurrirá a nosotros si te seguimos? El que se acerca a mí se acerca al fuego. Quien se aleja de mí, se aleja de la vida. Yo sí puedo daros lo que ningún ojo vio, lo que ningún oído escuchó, lo que ninguna mano tocó, y lo que nunca ha entrado en el corazón del hombre. Si alguno de vosotros quiere servirme, que me siga. Donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguien me sirve, mi Padre lo honrará. Pero los griegos no parecían muy dispuestos a ponerse a las órdenes del rabí y terminaron por alejarse. Jesús, sin poder disimular su tristeza, comentó entre sus discípulos: Ahora mi alma está turbada. ¿Qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero para esto he venido a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Lo que aconteció inmediatamente es algo que no sabría explicar con exactitud. Se produjo una especie de relámpago o fogonazo. De no haber sido por la potente y metálica voz que se dejó oír a continuación, yo lo habría atribuido a una posible chispa eléctrica, tan comunes en este tipo de nubes tormentosas. Pero como digo, casi al unísono de aquel fogonazo, los cientos de personas que permanecíamos en la gran explanada pudimos escuchar una voz que en arameo decía: Ya he glorificado y glorificaré de nuevo. La multitud, los discípulos y yo mismo quedamos sobrecogidos. Al fin la gente comenzó a reaccionar y la mayoría trató de tranquilizarse, asegurando que aquello solo había sido un trueno. Pero todos, en el fondo de nuestros corazones, sabíamos que un trueno no habla. Los hebreos volvieron a agolparse en torno al maestro y éste les anunció: Esta voz ha venido no por mí, sino por vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora va a ser expulsado el príncipe de este mundo. Y yo, levantado de la tierra, atraeré a todos los hombres hacia mí. Aquella turba no entendió una sola palabra. Los propios discípulos se miraban entre sí como diciendo: ¿de qué está hablando? Algunos de los sacerdotes que habían salido del santuario, al escuchar aquella enigmática voz, le replicaron: Sabemos por la ley que el Mesías vivirá siempre. Todavía un poco más de tiempo estará la luz entre vosotros. Caminad mientras tenéis la luz, y que no os sorprenda la oscuridad. El que camina en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Nosotros los sacerdotes somos quienes tenemos la potestad de enseñar la luz y la verdad a estos. ¡Ciegos! ¡Ciegos! ¿Veis la mota en el ojo de vuestro hermano
pero no veis la viga en el vuestro. Cuando hayáis logrado quitar la viga de vuestro ojo, entonces veréis con claridad y podréis quitar la mota del ojo de estos. Hacia las 2 de la tarde, uno de estos grupos se abrió paso hasta el lugar donde Jesús había seguido su plática. Y con su característico estilo soberbio y autoritario, le preguntaron al maestro: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? También me gustaría a mí haceros otra pregunta. Si me contestáis, yo os diré igualmente con qué autoridad hago estos trabajos. Decidme, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Consiguió Juan esta autoridad del cielo o de los hombres? Respecto al bautismo de Juan no podemos contestar. No sabemos. Pues yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Los máximos maestros de Israel, rojos de vergüenza, se sentían impotentes. Jesús dirigió entonces su mirada hacia los que habían tratado de perderle y les dijo: Puesto que estáis en duda sobre la misión de Juan y en enemistad con la enseñanza y hechos del Hijo del Hombre, prestad atención mientras os digo una parábola. Cierto gran y respetado terrateniente tenía 2 hijos. Deseando que le ayudaran en la dirección de sus tierras, acudió a uno de ellos y le dijo: Hijo, ve a trabajar hoy en mi viña. Y este hijo, sin pensar, contestó a su padre: No voy a ir. Pero luego se arrepintió y fue. Cuando el padre encontró al segundo, le dijo: Hijo, ve a trabajar a mi viña. Y este hijo hipócrita y desleal le dijo: Sí, padre, ya voy. Pero cuando hubo marchado su padre, no fue. Dejadme preguntaros, ¿cuál de estos hijos hizo realmente la voluntad de su padre? ¡El primer hijo! ¡Sí! ¡El primer hijo! ¡El primer hijo! ¡El primer hijo! Pues así yo declaro que los taberneros y prostitutas, aunque parezcan rehusar la llamada del arrepentimiento, verán el error de su camino y entrarán en el reino de Dios antes que vosotros, que hacéis grandes pretensiones de servir al Padre del cielo, pero que rechazáis los trabajos del Padre. No fuisteis vosotros, escribas y fariseos, quienes creísteis en Juan, sino los taberneros y pecadores. Tampoco creéis en mis enseñanzas, pero la gente sencilla escucha mis palabras a gusto. Mientras tanto, Jesús había desarrollado una segunda parábola, la del rico propietario que llegó a enviar a su propio hijo para convencer a los rebeldes trabajadores de su viña de que le entregaran su renta, preguntando a los asistentes qué debería hacer el dueño de la viña con aquellos malvados arrendatarios. Pero no, tenemos que estar en eso ahí dándole. Destruir a esos hombres miserables. Y arrendar su viñedo a otros granjeros honestos que le den sus frutos en cada estación. Granjeros honestos que le den sus frutos. Muchos de los presentes comprendieron el sentido de la parábola de Jesús y expresaron en voz alta: Dios perdone a quienes continúen haciendo estas cosas. ¡Claro que Dios nos perdone! Pero algunos fariseos no se daban por vencidos y regresaron hasta el lugar donde predicaba Jesús. El maestro, al verlos, les dijo: Vosotros sabéis cómo rechazaron vuestros hermanos a los profetas, y sabéis bien que estáis decididos a rechazar al Hijo del Hombre. ¿Nunca leísteis en la Escritura sobre la piedra que los constructores rechazaron y que cuando la gente la descubrió, hicieron de ella la piedra angular?
Una vez más os aviso, si continuáis rechazando el Evangelio, el reino de Dios será llevado lejos de vosotros y entregado a otra gente deseosa de recibir buenas nuevas y llevar adelante los frutos del Espíritu. Yo os digo que existe un misterio sobre esa piedra. Quien caiga sobre ella, aunque quede roto en pedazos, se salvará. Pero sobre quien caiga dicha piedra angular, será molido hasta quedar hecho polvo, y sus cenizas serán desperdigadas a los 4 vientos. Pero maestro, ¿cómo sabremos estas cosas? ¿Qué signo nos darás para que sepamos que tú eres el Hijo de Dios? Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Jesús dio por terminada su plática y descendió por las escalinatas. Maestro, soy abogado y me gustaría preguntarte, ¿cuál es, en tu opinión, el mayor mandamiento? No hay más que un mandamiento, y ese es el mayor de todos. Es este. Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, y lo amarás con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el primero y gran mandamiento, y el segundo es como este primero. En realidad, sale directamente de él, y es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos, y en ellos se basa toda la ley y los profetas. Verdaderamente, maestro, has dicho bien. Dios, bendito sea, es uno, y nada más hay tras él. Amarle con todo el corazón, entendimiento y fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo, es el primer y el gran mandamiento. Estamos de acuerdo en que este gran mandamiento ha de ser tenido mucho más en cuenta que todas las ofrendas y sacrificios que se queman. Amigo mío, me doy cuenta de que no estás lejos del reino de Dios. El rabí se acomodó en su lugar habitual, las escalinatas que rodeaban el santuario, y en un tono sumamente cariñoso comenzó a hablar. Durante todo este tiempo he estado con vosotros, yendo y viniendo por estas tierras, proclamando el amor del Padre para con los hijos de los hombres. Muchos han visto la luz, y por medio de la fe han entrado en el reino del cielo. En relación con esta enseñanza y predicación, el Padre ha hecho cosas maravillosas, incluida la resurrección de los muertos. Muchos de vosotros os habéis atrevido a creer en mis enseñanzas, y ya habéis entrado en la alegría y en la libertad de la conciencia de ser hijo de Dios. Seréis mis testigos de que he ofrecido la misma filiación con Dios a todo Israel, incluso a estos mismos hombres que hoy buscan mi destrucción. Pero os digo más, incluso ahora recibiría mi Padre a estos maestros ciegos, a estos dirigentes hipócritas, si volvieran su cara hacia Él y aceptasen su misericordia. Incluso ahora no es demasiado tarde para que esta gente reciba la palabra del cielo y dé la bienvenida al Hijo del Hombre. Mientras haya una posibilidad para que los judíos vuelvan sus rostros hacia mi Padre y busquen la salvación, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob mantendrá sus manos extendidas hacia vosotros. Pero una vez que hayáis rebasado la copa de vuestra impertinencia, esta nación será abandonada a sus propios consejos e irá rápidamente a un final poco glorioso. Esta gente había sido llamada a ser la luz del mundo y a mostrar la gloria espiritual de una raza conocedora de Dios. Pero hasta hoy os habéis apartado del cumplimiento de vuestros privilegios divinos, y vuestros líderes están a punto de cometer la locura suprema de todos los tiempos. Y os digo que están a punto de rechazar el gran regalo de Dios a todos los hombres y a todas las épocas.
la revelación de su amor. Mi Padre ha trabajado durante mucho tiempo por vuestra salvación, y yo he bajado a vivir entre vosotros para mostraros personalmente el camino. Muchos de los judíos y samaritanos, e incluso de los gentiles, han creído en el Evangelio del Reino. Y vosotros, los que deberíais ser los primeros en aceptar la luz del cielo, habéis rehusado la revelación de la verdad de Dios, revelado en el hombre, y del hombre elevado a Dios. En estos asuntos, haced lo que os ordene y observad la esencia de las leyes, pero no toméis ejemplo de sus malas acciones. Recordad que este es su pecado. Dicen lo que es bueno, pero no lo hacen. Vosotros sabéis bien cómo estos dirigentes os hacen llevar pesadas cargas y que no levantan un dedo para ayudaros. Os han oprimido con ceremonias y esclavizado con las tradiciones. Y aún os diré más. Estos sacerdotes, centrados en sí mismos, se deleitan haciendo buenas obras de forma que sean vistas por los hombres. Codician los saludos y alabanzas en los mercados y desean ser llamados rabís por todos los hombres. E incluso cerráis las puertas del reino del cielo a los hombres sinceros porque son incultos en las formas. Rehusáis entrar en el reino y al mismo tiempo hacéis todo lo que está en vuestra mano para evitar que entren los demás. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! ¡Ay de vosotros, sacerdotes y jefes principales! Domináis la propiedad de los pobres y exigís pesados tributos a los que quieren servir a Dios. Vosotros, que no tenéis misericordia, podéis esperarla de los mundos venideros. ¡Ay de vosotros, falsos maestros! ¡Guías ciegos! ¿Qué puede esperarse de una nación en la que los ciegos dirigen a los ciegos? Ambos caerán en el abismo de la destrucción. ¿Cómo podéis justificar tanta hipocresía y tanta deshonestidad, malvados réprobos? Hacéis que los actos exteriores de vuestra religión sean conformes a la letra, mientras vuestras almas están empapadas de iniquidad y asesinatos. Adornáis las tumbas de los rectos y os halagáis a vosotros mismos, diciendo que de haber vivido en tiempo de vuestros padres, no hubierais matado a los profetas. Y con este pensamiento tan recto os preparáis para asesinar a aquel de quien hablaron los profetas, el Hijo del Hombre. Adelante, pues, y llenad hasta el borde la copa de vuestra condena. Oh, Jerusalén, e hijos de Abraham, vosotros que habéis apedreado a los profetas y asesinado a los maestros, incluso ahora reuniría a vuestros hijos como la gallina reúne a los polluelos bajo sus alas, pero no queréis. Ahora os voy a dejar. Habéis oído mi mensaje y tomado vuestra decisión. Los que han creído en mi evangelio están salvados. Los que habéis elegido rechazar el regalo de Dios, no me veréis más enseñar en el templo. Mi trabajo está hecho. Tened cuidado ahora. Yo sigo con mis hijos y vuestra casa queda desolada. Estoy a punto de dejaros. Voy a mi Padre. Cuando os deje, tened cuidado de que ningún hombre os engañe. Muchos vendrán como libertadores y llevarán a muchos por el mal camino. Cuando oigáis rumores sobre guerras, no os consternéis. Aunque todo eso ocurra, el fin de Jerusalén no habrá llegado aún. Tampoco debéis preocuparos cuando seáis entregados a las autoridades civiles
y seáis perseguidos por el Evangelio. En esos días de dolor, incluso vuestros parientes, bajo la dirección de aquellos que han rechazado al Hijo del Hombre, os entregarán a la prisión y a la muerte. Por cierto tiempo seréis odiados por mi causa, pero incluso en esas persecuciones no os abandonaré. Mi espíritu no os dejará desamparados. Sed pacientes. No dudéis que el Evangelio del Reino triunfará sobre todos los enemigos y a su tiempo será proclamado por todas las naciones. No os dejéis engañar. Si algún hombre viene a deciros, mira, este es el libertador, o mira, aquí está él, no le creáis. Saldrán muchos falsos maestros y otros serán llevados por el mal camino. No os dejéis engañar. Ya veis que os lo he advertido de antemano. Estaré por tanto presente entre vosotros en espíritu, y prometo que alguna vez volveré a este mundo en el que he vivido esta vida de la carne y tenido la experiencia de revelar simultáneamente Dios al hombre y llevar al hombre a Dios. Muy pronto he de dejaros y realizar la obra que el Padre ha confiado en mis manos. Pero tened coraje. Volveré alguna vez. Entre tanto, mi espíritu de verdad os confortará y guiará. Qué rotundas y proféticas sonaron aquellas palabras en mis oídos. Su anunciada y confusa segunda venida a la tierra. Cuando vuelva, será con poder y espíritu. El ojo de la carne ve al Hijo del Hombre en carne, pero solo el ojo del espíritu contemplará al Hijo del Hombre glorificado por el Padre, apareciendo en la tierra con su propio nombre. Ni siquiera los ángeles saben cuándo ocurrirá esto. Sin embargo, debéis comprender que cuando este Evangelio del Reino haya sido proclamado por todo el mundo para la salvación de los hombres, y cuando la plenitud de la época haya llegado, el Padre os enviará otro otorgamiento de designación divina, o el Hijo del Hombre volverá para cerrar la época. Cuando el mundo haya pasado el largo invierno de la mentalidad material y veáis la venida de la primavera espiritual, entonces debéis saber que ha llegado el verano para mi nueva visita. Con una paciencia envidiable, fue respondiendo nuevamente a las preguntas de los apóstoles. Puesto que vuestras vidas están en manos del Padre, nada os debe preocupar. ¿Qué os importa a vosotros si las naciones se hunden, las épocas finalizan, o todas las cosas visibles caen? Si sabéis que vuestra vida es un regalo del Hijo, y que está eternamente segura en el Padre. Pero no os equivoquéis. Esta fe viva pone de manifiesto cada vez más los frutos de aquel divino espíritu que fue inspirado por primera vez en el corazón humano. El que hayáis aceptado ser hijo del reino celestial no os salvará de conocer el rechazo persistente de esas verdades que tienen que ver con los frutos progresivos espirituales de los hijos encarnados de Dios. Y recordad que lo que deis al más pequeño de mis hermanos, lo habréis hecho en servicio mío. Y así debéis hacer la obra del Padre, ahora y más adelante. Continuad hasta que yo venga. Hacia las 10:30, el grupo completo, integrado por unas 50 personas, comenzó a ascender por la ladera del Olivete.
Al llegar a la cima del monte, el nazareno rogó a sus amigos que tomaran asiento y que escucharan sus palabras. No es incompatible ser hijo del reino espiritual y ciudadano del gobierno secular y civil. Es deber del creyente dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No debéis rendir culto espiritual a los gobernantes de la tierra, ni tampoco debéis emplear la fuerza física de los gobiernos terrenales. Ser hijos del reino, desde el punto de vista de una civilización avanzada, debe convertiros en ciudadanos ideales en los reinos terrenales. La hermandad y el servicio, no lo olvidéis, son las piedras angulares del Evangelio. La llamada del amor, del reino espiritual, debe probar que es efectiva a la hora de destruir el instinto del odio entre los ciudadanos no creyentes y guerreros del mundo terreno. Desplegad sabiduría, mostrad sagacidad en vuestros tratos con los dirigentes civiles no creyentes. Sed siempre sabios como las serpientes y tan inofensivos como las palomas. Seréis mejores ciudadanos si sabéis iluminar vuestro espíritu con la verdad del Evangelio. El verdadero objetivo de vuestros corazones, proclamar el Evangelio, porque el Evangelio es una verdad viviente, una revelación viva, y es mi deseo que lleve frutos apropiados a cada individuo y a cada generación de acuerdo con las leyes del crecimiento espiritual. Recordad siempre, amaros el uno al otro. No luchéis con los hombres, ni siquiera con los no creyentes. Mostrad misericordia, incluso con los que despreciativamente abusen de vosotros. Y yo os aseguro que mi espíritu estará sobre vosotros, ahora y siempre, hasta el final del mundo. Jesús dio por finalizada su alocución. Desde mi punto de vista, aquellos gentiles habían asimilado mejor que los propios apóstoles las intenciones y enseñanzas del Maestro. Los 11 casi no abrieron la boca. No acertaban a comprender que la difusión de la verdad pudiera llevarse a efecto sin la promulgación de leyes seculares, como había pedido el Maestro. Para la mayoría, las últimas frases del rabí sobre la destrucción que buscaban los dirigentes judíos fueron interpretadas como una gran tragedia que estaba a punto de asolar el mundo. Y aunque conocían la orden concretísima del Sanedrín de dar caza a Jesús, su fe en los poderes del Galileo era tal que se resistían a admitir que los sacerdotes pudieran tocarle siquiera. Para mí, a nivel personal, algunas de las afirmaciones de Jesús en aquella inolvidable mañana en la cima del Olivete han revestido una gran importancia. La persistente predicación de este Evangelio llevará algún día a las naciones a una nueva e increíble liberación. Cuánto he ansiado ver cumplida tal afirmación. Si Jesús fue capaz de pronosticar 40 años antes la total destrucción de Jerusalén por las legiones de Tito, ¿por qué iba a equivocarse en aquella otra profecía? Pero mi misión no era enjuiciar, sino observar y dar testimonio. Percibo que mi gente está decidida a desdeñar el reino, pero me alegro al recibir a estos gentiles buscadores de la verdad que vienen hoy aquí preguntando por el camino de la luz. Sin embargo, el corazón me duele por mi gente y mi alma se turba por lo que está ante mí. ¿Qué puedo decir cuando miro hacia adelante y veo lo que va a ocurrirme? Debo decir, sálvame de esa hora horrorosa. No. Para este propósito he venido al mundo, e incluso a esta hora. Más bien diré y rogaré para que os unáis a mí
Padre, glorificad su nombre. Tu voluntad será cumplida. No debéis permitir que las grandes muchedumbres os engañen. Muy pocos permiten que la palabra de la verdad les golpee fuerte en su corazón, echando raíces de vida. Cuando los dirigentes de los judíos lleguen a un acuerdo para destruir al Hijo del Hombre, y cuando tomen una única consigna, entonces veréis a esas multitudes cómo escapan consternadas o se apartan a un lado en silencio. Entonces, cuando la adversidad y la persecución desciendan sobre vosotros, llegaréis a ver cómo otros, que pensabais que aman la verdad, os abandonan y renuncian al Evangelio. Habéis descansado hoy como preparación para estos tiempos que se avecinan. Vigilad, por tanto, y rogad para que, por la mañana, podáis estar fortalecidos para lo que se avecina. Id a dormir, hermanos míos, y conservad la paz para que nos levantemos mañana. Un día más para hacer la voluntad del Padre y experimentar la alegría de saber que somos sus hijos. El gigante, bañado por la luz de la luna, levantó los ojos hacia las estrellas y con su voz de trueno exclamó: Padre, ha llegado mi hora. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo pueda glorificarte. Sé que me has dado plena autoridad sobre todas las criaturas vivientes de mi reino, y daré la vida eterna a todos aquellos que por la fe sean hijos de Dios. La vida eterna es que mis criaturas te reconozcan como el único y verdadero Dios y Padre de todos. Padre, te he exaltado en esta tierra y cumplido la obra que me encomendaste. Casi he terminado mi efusión sobre los hijos de nuestra propia creación. Solamente me resta sacrificar mi vida carnal. Te he puesto de manifiesto ante los hombres que has escogido en el mundo y que me has dado. Son tuyos, como toda la vida entre tus manos. He vivido con ellos enseñándoles las normas de la vida, y ellos han creído. Estos hombres saben que todo lo que tengo proviene de ti. Les he dicho que soy descendiente tuyo, que me has enviado a esta tierra y que estoy dispuesto a volver hacia ti. Padre, ruego por todos estos hombres escogidos. Ruego por ellos. No como lo haría por el mundo, sino como hombres a los que he elegido para representarme después que haya vuelto junto a ti. Ayúdales a estar unidos en espíritu como tú y yo lo estamos. Son mis amigos. Bien sé, Padre mío, que no necesito rogarte que veles por ellos después de mi marcha. Y también sé que les amas tanto como yo. Hago esto para que comprendan mejor que el Padre es la verdad y que ama a los mortales lo mismo que el Hijo. Yo soy el pan de la vida. Yo soy el agua viva. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el deseo de todas las edades. Yo soy la puerta abierta a la salvación eterna. Yo soy la realidad de la vida sin fin. Yo soy el buen pastor. Yo soy el sendero de la perfección infinita. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el secreto de la vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el Padre infinito de mis hijos limitados. Yo soy la verdadera cepa y vosotros los sarmientos. Yo soy la esperanza de todos aquellos que conocen la verdad viviente. Yo soy el puente vivo
que une un mundo con otro. Yo soy la unión viva entre el tiempo y la eternidad.